Vamos a hablar sobre las persecuciones y sobre las pruebas, ¿amén? Todos sabemos que son persecuciones, pero no todos sabemos que son pruebas, porque las pruebas vienen muchas veces porque estamos haciendo la voluntad de Dios, pero otras veces vienen porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿amén? Amén. De todas maneras las pruebas van a venir. Vamos a mirar, comencemos con este versículo, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 10. Todos trajeron sus Biblias, amén. Les tienen que traer su Biblia para que vean con lo que les estamos enseñando acá. No es mentira, no es palabras de hombre, no son doctrinas, ni nuevas revelaciones, ni cosas raras. Es la Biblia, la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar las circunstancias, tiene poder para cambiar nuestras vidas, tiene poder para limpiarnos, poder para salvación para todo aquel que crea en ella. ¿Amén? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Este versículo hay que entenderlo bien, porque algunas personas pervierten este versículo. Algunas personas han cambiado y dicen: es bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No, ahí dice es por causa de la justicia. Primero que todo debemos entender qué es justicia. Aquí no están hablando de las leyes penales, no están hablando de la justicia penal. La palabra justicia significa obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, la palabra justicia significa santidad. Por eso el Señor nos justificó. ¿Cuántos saben que nosotros ahora andamos en la justicia de Dios? Nosotros, siendo pecadores, Jesús nos regaló la salvación y nos justificó a pesar de todas las imperfecciones que todavía tenemos. Y Jesús nos ve limpios delante de Él. O sea, cuando el Padre nos mira, Jesús se coloca al frente y la santidad de Jesús nos llena a todos nosotros. Pero tenemos que hay un camino, y Jesús es el camino, para que lo entiendan bien. Es un camino derecho, ese camino no tiene curvas. Y Jesús está parado de primeras, y todos los que están en el camino están en una fila derecha detrás de Jesús, todos escondidos en Jesús. Ahora sí entienden por qué la Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Porque nosotros estamos en el camino derecho, y Jesús está al frente, y Jesús mira, y cuando el Padre mira a Jesús, todos los que están detrás de Él los ve santos. Pero el que se sale un poquito, el Padre ya no lo ve santo. Por eso la Biblia dice que ni a la derecha ni a la izquierda, que no se salga del camino. Incluso Él dice: los que están con el camino torcido, vuelvan. Porque cuando el Señor venga por su gente, es a los que están escondidos detrás de Jesús. Es algo simbólico, no es que vayamos en fila, es algo que Dios nos quiere decir. Por eso es el camino, un camino derecho, para que entendamos que hay muchas personas que piensan que pueden estar fuera del camino y que todo bien. No, usted está con Jesús ahí. Incluso cualquier cosa que nosotros tenemos en la carne, nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos, cambiamos de actitud e inmediatamente quedamos escondidos nuevamente en Cristo. Entonces nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Vamos a entender qué es lo que es la palabra justicia. Vamos a mirar en Mateo capítulo 5, versículo 19, y quiero leerles en esta versión porque la verdad es que es muy clara para tener, mejor dicho, una idea exacta de qué es caminar en justicia, que hay veces nosotros pensamos que caminamos en justicia, pero no es verdad. La palabra de Dios dice que el hombre es sabio en su propia opinión y que él anda en caminos que piensan que los llevan a la salvación, pero son caminos de muerte. Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios: que desobedezca algunos de los mandamientos, por muy pequeños que sea, y enseña a otros a desobedecerlos, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes que no entrarán en el reino de Dios a menos que hagan lo que Dios quiere de una mejor manera que los maestros de la ley y los fariseos.
Entonces el Señor aquí da un ejemplo. Él está diciendo, mire, ustedes han oído que se les ha dicho a sus antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal, y el que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Mire el Señor hasta dónde lo lleva al alcance de que es caminar en justicia. Para nosotros es tan fácil estar enojados con las personas porque no nos dieron gusto, porque no hacen las cosas como queremos, porque no hacen las cosas bien, e incluso hasta insultamos. Nosotros pensamos que no, pero es que yo estaba bravo, yo estaba enojado. La Biblia dice que eso es algo grave. Él lo compara con el asesinato. Entonces no está comparando con ninguna otra cosa, lo está comparando con el asesinato. Y en el caso en que hay personas que maldicen a otros, y él dice, y el que maldice a otro, ese va para el infierno. Ahí le está diciendo, tendrá que responder por eso en el infierno. Ahora, eso no significa que si alguna persona maldijo a otro, ya se va para el infierno, no. Dios le está diciendo estás fuera del camino. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Vuelve al camino otra vez. Escóndase detrás de Jesús para que pueda entrar al reino de los cielos. Por eso la Biblia dice que si la justicia de nosotros no es mayor que la de los fariseos, no entraremos al cielo. Entonces la palabra justicia significa obedecer todos los mandamientos y todos los preceptos de Dios. Por eso cuando nosotros decimos primero el reino de Dios y su justicia, no basta con recibir a Jesús, no basta con ir a la iglesia. Tenemos que recibir a Jesús, ir a la iglesia y comenzar a conocer esta palabra, vivirla, devorarla, comerla y practicarla. Y para que no suceda como dice que la Biblia, de que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores, y la misma palabra de Dios le dice, no se engañe siendo un oidor olvidadizo, sino ser un hacedor de la ley. Y entonces el Señor lo comienza a comparar. ¿Cómo edificamos nuestra fe? La Biblia dice que nuestra fe tiene que ser edificada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Muchas personas su fe está edificada sobre una congregación. Otras personas tienen su fe edificada sobre un pastor, sobre un apóstol, sobre un maestro. Otros tienen su fe edificada sobre un líder, sobre un familiar. Pues la Biblia dice que los que edifican sobre esas cosas, su casa se le va a caer, porque está edificando sobre la arena, que entonces cuando vengan los problemas, cuando vengan las persecuciones, cuando vengan los vientos de doctrina, cuando vengan las cosas malas, va a caer. Pero el que edifica de una manera genuina sobre Jesucristo, su casa no será conmovida. Por lo tanto, a usted nada lo va a sacar del Evangelio cuando usted su fe está basada en Cristo Jesús, porque como vuelvo y les digo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nada más, es solo Él. Porque es desafortunado ver cómo muchos cristianos su fe no está fundamentada en Cristo. Su fe no es genuina, su entrega no es genuina al Señor. Son solo emociones. A algunos les gusta, sí, la iglesia es chévere. No, sí es bonito, se siente, está chévere. Pero su fe no es genuina con el Señor y por eso les queda difícil morir. Y la Biblia dice que el que no muera y no puede nacer de nuevo. Y tiene que ser algo genuino. Una persona nacida de nuevo es una persona que va a ser establecida por Dios, es una persona con la que ya Dios cuenta de ahí y para siempre. Una persona que es emocional, parece nacido de nuevo, pero no es nacido de nuevo. Entonces por eso es que Dios necesita probar la fe de las personas. Usted sabía que Dios necesita probar nuestra fe, por eso Dios permite las persecuciones y por eso Dios permite las pruebas, amén. Vamos a ver si hoy alcanzamos a ver las dos cosas o vemos solamente el asunto de las persecuciones. ¿Por qué el asunto de las persecuciones? Porque mucha gente llega al Señor, tienen muchos problemas, llegan a la iglesia, reciben a Jesús, sienten esa paz, Dios les perdona los pecados. Dios los comienza a ayudar, pero ellos piensan que de ahí en adelante es un lecho de rosas, es un tapete lindo para ir para adelante, y la Biblia dice que no. Usted una vez que reciba a Jesús va a recibir una paz, y es una paz interior, pero usted va a ser atacado exteriormente.
Ahí se va a levantar todo contra usted, sus amigos, su familia, en su empleo, en donde usted quiera que esté. Si está estudiando, viene la persecución. Satanás le va a mandar todo lo que él tiene, toda clase de engaño, toda clase de propuesta, toda clase de oferta, toda clase de cosa que te saque de la voluntad de Dios. Y tú tienes que estar bien fundamentado. Pero si estás sobre la arena, tú vas a salir rápidamente. Tú te vas a alejar del camino y ¿sabe qué hacen muchos cristianos? ¿Qué hacen? Están en el camino y de repente el diablo les muestra cositas y entonces le dicen al vecino, cuídeme el puesto que ya vengo. Y se van. Y resulta que cuando vuelven, la fila ya pasó. Uno no puede alejarse del Señor. La Biblia dice claramente, todo aquel que se aleje de mí, yo personalmente lo destruiré. Y no es que Dios sea vengativo, que porque... No, es que Dios está diciendo, no, yo hice con usted un pacto. Yo di mi vida por ti. Tú me prometiste que cuando yo te ayudara, tú ibas a estar conmigo para siempre. Y cuando hay un pacto, en los pactos de sangre, porque Dios hizo un pacto de sangre con nosotros, ¿cuántos saben eso? La consecuencia de no cumplir ese pacto es la muerte. En el caso de nosotros sería la muerte espiritual. En el caso de los antiguos, en que se hacían pactos de sangre para protegerse, y esos pactos de sangre lo hacía el más fuerte con el más débil. El débil nunca le decía al fuerte, venga, hagamos un pacto, juntémonos y ganemos esta pelea. Eso es como decir a una persona, decirle a otro, venga, montemos un negocio, yo pongo 100.000 pesos, usted ponga 100 millones de pesos y hacemos un negocio y miti. ¿Quién le va a decir que sí? Pero es diferente que uno que tenga 100 millones le diga a uno, ponga 100.000 pesos, lo quiero ayudar, venga, pongamos un negocio y lo da mitad y mitad. ¿Le sirve? Eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Dios es bueno o no? Amén. Por eso toda esa doctrina de pactos donde la gente va a pactar, eso no es bíblico, porque hay gente que piensa que puede sobornar a Dios dándole un dinero. La Biblia dice que Dios no acepta sobornos, que Dios no acepta cohecho. O sea, usted no puede comprar ni la sanidad, ni la salvación, ni ningún don, ni ninguna gracia dando dinero. Usted da dinero en la iglesia y la Biblia dice, lo que usted siembra, eso cosecha. Si usted siembra dinero en la iglesia, ¿qué va a recibir? Pues dinero. Usted no va a recibir salvación por dar dinero. Usted no va a recibir sanidad por dar dinero. La Biblia tiene sus leyes para cada cosa. Y Dios hizo las leyes y Él no las rompe. Amén. Entonces, cuando antiguamente se hacían esos pactos, entonces el rey poderoso le decía a una persona que tenía un feudo, venga, juntémonos, hagamos un solo ejército, un mismo escudo, una misma armadura, venga dentro de la ciudad, yo lo protejo, una misma moneda, unas mismas vestiduras, sus soldados se van a poner el uniforme mío y vamos a estar todos bajo el mismo nombre. Pero si usted me traiciona o me abandona, la pena es la muerte. Y a nosotros tomamos a la ligera los pactos que hacemos con Dios. Nosotros los cristianos somos a nosotros se nos olvida la Biblia, ¿no? La Biblia dice que nunca le prometas a Dios algo a menos que le vaya a cumplir. Porque si usted le promete algo y no lo cumple, Él destruirá las obras de tus manos. La consecuencia de usted prometerle a Dios algo y no hacerlo es que lo que usted haga al principio parece que va bien, pero al final va a ver que eso va a ser un desastre. Porque la palabra de Dios se cumple. Créala o no lo crea, la palabra de Dios se va a cumplir. Se cumple para creyentes, para incrédulos, para el que sea, porque Dios es Dios y listo. Alguno dirá, uy, pero qué injusticia, entonces tú eres mejor que Dios. Injusticia la de nosotros en no creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 28, vamos a mirarlo. Ya todos lo tienen, Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Entonces el Señor le está diciendo a uno, mire, va a haber una época en que nos van a perseguir y nos van a querer matar. Es más, esa persecución ya está en el oriente. Ya próximamente llega a Europa, pero Satanás ya está manejando. Ahora, el diablo va a perseguirnos con toda clase de personas que no sean cristianos. Incluso la misma palabra de Dios, que los enemigos pueden estar en tu propia casa. Ustedes vieron lo que pasó esta semana en una matanza que hubo en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que mataron a 10 y dejaron heridos a 20? Les cuento, el tipo que los mató ni era musulmán, ¿sí? El tipo era un loco y el tipo era poseído. Él tenía tendencias socialistas, quería estar en las guerrillas, quería meterse al ejército irlandés, al IRA, pero no, nunca lo dejaron, eso se acabó, pero él siguió con ideas socialistas de cómo arreglar el país, con lo que Satanás le mete a la gente para que desvíe su atención de Jesús, que la gente quiere arreglar por maneras políticas, y la Biblia dice que con política jamás se va a arreglar nada, que todo va a ir como de mal en peor. Y el tipo llegó a esa universidad y comenzó a reunir toda la gente y comenzó a preguntarle a cada uno, ¿tú qué religión profesas? Y a los 10 que dijeron que eran cristianos los mató. Y a los 20 que no eran cristianos los dejó heridos, adrede. ¿Eso de dónde puede provenir esa idea? Del mismo infierno. O sea que a nosotros nos puede matar cualquier persona, la persona que usted menos se imagine, pero que esté poseída, porque la persecución ya comenzó. Ya en toda la humanidad está, mire, las fichas se están moviendo en todo lado. Yo no sé si ustedes vieron el discurso, ¿se acuerdan que yo les dije que después de la luna de sangre que pasó el domingo, el lunes ya Palestina puso la bandera de Palestina en la ONU, y todos dijeron que bueno, y entonces Israel el miércoles, el presidente de Israel dio un discurso donde él les dijo a todos los de las Naciones Unidas, les dijo, mire, nosotros hemos sido perseguidos toda la vida y toda la humanidad se ha juntado contra nosotros. Los palestinos nos viven matando a diario, nos toca defendernos desde hace 2000 años todos los días. Somos una nación pequeña y todo el mundo nos ataca y las Naciones Unidas no hacen absolutamente nada. En Siria, en un año, han matado el doble de las personas que nosotros hemos matado en 2000 años. A nosotros nos han hecho 20 resoluciones, o sea, 20 sanciones, y a Siria solo una. Entonces él les dijo, ¿por qué todos se quedan callados cuando se trata de Israel? Y simbólicamente él se quedó callado casi un minuto, y todas las Naciones Unidas en silencio durante un minuto, y nadie decía nada. Y él dijo, y no importa, si ustedes están dejando a Irán, ya los autorizaron para las armas nucleares, lo que ustedes no saben es que lo que están haciendo las armas nucleares de Irán no es contra nosotros, es contra ustedes, porque Irán ya tiene cohetes que nos llegan a nosotros. Ustedes son tan bobos que no se están dando cuenta que ellos están haciendo armamento para intercontinental. Si nosotros nos tiene al lado, ¿para quién creen que son esos cohetes? Es para ustedes. Pero ustedes ni siquiera se han dado cuenta, y nosotros nos vamos a defender con todo lo que tenemos. Nosotros ya no vamos a ser los judíos de antes, que llegó Hitler, casi nos extermina y nosotros no hicimos nada. Los romanos llegaron, casi nos exterminan, no hicimos nada. Los babilones hicieron, sí, y nosotros vamos a volver a lo de antes. Sí, cuando el Señor nos ayudaba, si nos atacan, nosotros nos vamos a defender con todo y vamos a la que sea. Mire que ya están las posiciones establecidas. Rusia ya comenzó a bombardear al Estado Islámico, pero los planes de Rusia no solamente es acabar el Estado Islámico, sino es mantener, o sea, es quitar el presidente de Siria, que es el único presidente que ahorita no es fundamentalista, para que cuando lo quiten, coloquen un fundamentalista para que queden todos musulmanes. ¿Y sabe quién les está ayudando a bombardear el Estado Islámico? Irán. El diablo mata a su propia gente, ¿usted sabía eso? Con tal de perseguir lo que ellos quieren. Ya se comenzaron a colocar las fichas en cada lado, ya cada cosa está establecido. Ya no queda sino la última luna de sangre, que es en el 2033. La venida de Jesús es inminente, ya todo el mundo lo sabe. ¿Cómo será cuando la gente llegue y a ver, usted es cristiano, a ver, los que son cristianos, vengan aquí que los vamos a matar? ¿Quiénes no son cristianos? Es cuando la Biblia dice, el que me negare, yo lo negaré a él. El que quiera salvar su vida,
la perderá. Y ese salvar su vida tiene dos significados. Uno es en la parte económica y el otro es en la parte espiritual. Porque el Señor le dice a uno, no haga tesoros en la tierra, haga tesoros en el cielo. Hay personas que por hacer tesoros en la tierra quieren salvar su vida económica, pero van a perder su vida espiritual. Mateo 10:34. Mire lo que dice la palabra de Dios acá. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, negar al Señor no solamente es decir yo no creo en ti o yo no soy cristiano. Negarle al Señor es, la Biblia dice que en los últimos tiempos algunos tendrán figuras piadosas, pero que lo negarán con sus hechos. El estilo de vida de una persona lo define si está con Dios o está negando todo lo que sabe. Les voy a dar un ejemplo. ¿Un borracho está negando la efectividad de Dios? Claro, él está negando al Señor. Por lo tanto, el Señor lo va a negar a él delante del Padre. Dios nos está llamando a evangelizar. Cuando nosotros nos negamos a hacer la obra de Dios, nosotros nos estamos negándole a Él. La iglesia no solamente es un búnker donde yo voy y recibo palabra de vez en cuando, por si de pronto, porque es que tengo problemas, porque es que las cosas van mal, que como que se me llega un problema a la casa, como que los chinos están peores, como que es que me está afectando mucho. No, usted tiene que ser sincero con Dios. Si usted ama al Señor, usted lo busca. El que no ama, no busca. Una cosa es amar y otra cosa es aprovecharse. Las personas se aprovechan de las personas, pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no le engaña a nadie. El 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión, o sea, a pelear, el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Usted es cristiano, y si usted es cristiano y su mamá o su papá no es cristiano, entonces le van a hacer la vida miserable para que usted no venga a este lugar. Ellos le van a decir, ¿usted en qué se metió? ¿Usted por qué va allá? Póngase a hacer algo, póngase a hacer oficio, póngase a estudiar. ¿Para qué pierde el tiempo allá? Se la pasa en la iglesia, es que no tiene más cosas que hacer. Todo eso es directamente el diablo hablando. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Miren cuántas mentiras el diablo le mete a los cristianos. Ay, yo no voy porque mi mamita. Ay, yo no voy porque mi niño. Ay, yo no voy. Hermano, esas son mentiras del diablo. Usted está mostrando su verdadero amor por Dios. Esa es la manera en que Dios lo confronta. Dios le dice, ¿cómo así? ¿Usted no va a la iglesia por su mamá? ¿Usted no viene a la iglesia por su hijo? O sea que su mamá y su hijo es más importante que yo. Les recuerdo cuál es el primer mandamiento. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo, o sea, sobre todas, absolutamente todas las cosas. Entonces no se deje llenar la cabeza, que esos cuenticos, si no los creo yo menos Dios. Uno es el que se engaña, ay pastor, es que me da permiso. Miren, yo les quiero decir algo. Yo no le doy permiso a nadie porque los permisos los da es Dios. Yo no puedo decirle a una persona, te doy permiso para que dejes de venir 6 meses a la iglesia. Porque yo no puedo dar permiso porque la iglesia la maneja es Dios, no yo. Yo soy un administrador de Él, nada más. El dueño es el Señor, Él tiene sus reglas, Él tiene sus normas y para de contar. No se engañe pensando que porque usted me dice a mí, pastor, ¿qué es que esto? ¿Qué es que lo...? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios te va a juzgar es por la palabra, no por las excusas que tú me hayas dado a mí. Él me va a juzgar a mí por la palabra, no por lo que yo piense, no por lo que yo crea, ni por lo que yo diga. Entonces por eso la Biblia dice, no se engañen.
porque a veces uno se engaña muy fácilmente. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, ¿la cruz para qué es? Para morir. O sea, hay que morir. Yo tenía, cuando estaba en el mundo, yo soñaba con ser un artista. Yo soñaba con ser una modelo, con casarme con un millonario, con tener una carrera, ser famosa. Pero ahora es cristiano, Dios le dice, ahora tus sueños son mis sueños. Si tú me sigues acá, vas a estar apretado, porque el camino de la salvación, ¿cómo es? Estrecho. ¿Qué significa estrecho? Incómodo. O sea que hay que camellar duro, hay que sacrificarse. Pero ancha y espaciosa es la puerta que da a la perdición. El mundo va por la perdición. Algunos cristianos escogen la puerta ancha, la fácil. No, hermanos, el Señor dice que no. El que halle su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Quiero mirarlo en esta versión que es muy buena. Miramos en el 10:39 acá. Mateo 10:39, quiero ver cómo es que dice acá, que cuando estuve leyendo me gustó mucho. Dice, el que se aferra a su vida la perderá, pero el que dé su vida por mí la encontrará. Hay veces uno se aferra a la vida de uno, a los planes de uno. ¿Por qué la gente se casa en yugo desigual? Porque está aferrado a su vida. ¿Por qué la gente abandona la iglesia? Porque está aferrado a su vida. Él tiene sus propios planes. Él no está haciendo la voluntad de Dios. Y precisamente cuando uno hace la voluntad de Dios es cuando se conoce quién es quién. Mire, a la hora de la persecución es cuando se conoce quién es quién. Y Dios permite eso, es porque todos nosotros decimos que amamos al Señor, que el Señor es muy lindo, que es que chévere, pero hay palabras, tan solo palabras. El Señor dice, no améis de palabra, ame de hecho. Entonces vamos a mirar en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del 3 en adelante. Dice la palabra de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahora, la pregunta que yo hago, Dios le está hablando a su iglesia, ¿será que esto es cierto? Vuelvo y lo repito. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea que Dios espera que la fe de nosotros, ¿cómo? Crezca. Cuando tú creces en fe, tú comienzas a confiar más en Dios. Y como tú confías más en Dios, tú le sirves más a Él, estás más con Él, pasas más tiempo con Él. Cuando tú dejes de confiar, menguas. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La Biblia dice que cuando nosotros evangelizamos es porque amamos a las personas. En eso se conoce el amor. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, por vuestra fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pero esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Mire que la Biblia dice que nosotros tenemos que padecer para poder ser tenidos por dignos para entrar al cielo. Al cielo no entra ninguna persona que no ha padecido algo jamás. Porque la misma palabra de Dios dice, por cuanto Cristo participó en los padecimientos, nosotros nos tenemos que armar del mismo pensamiento. Tenemos que participar también de los mismos padecimientos. ¿Qué es lo que hace el tibio? El tibio, sus amigos son del mundo y son cristianos. ¿Por qué tiene amigos del mundo? Porque él no quiere que los del mundo lo ataquen. Entonces él participa con los amigos del mundo y está con los cristianos. Él sabe que los cristianos no le van a decir nada porque lo aman. La palabra de Dios es la que lo va a confrontar. Aquí en esta iglesia nadie le echa vaina a nadie, ¿cierto? Y casi todo el mundo sabe las cosas, pues porque hay cosas que son muy evidentes. Y aún así todo el mundo anda en amor, pero
Pero la palabra de Dios, cuando se comienza a escuchar, esa palabra sí lo confronta a uno. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando usted es un cristiano genuino y usted no está con los del mundo le van a buscar, usted debe tener algo malo. Ellos lo van a presionar, camine, venga esto, venga aquello, quédese con nosotros, venga, participe con nosotros en esto, venga, camine a rumbear, venga una bailadita, venga, tómese unita nomás, es una, venga. Y si usted dice que no, entonces van a decir, ya se creyó mejor que nosotros, ya se creyó más santo que nosotros pues. Y la gente, por no tener esos choques, entonces participa con ellos. Entonces el Señor por eso le dice, cualquier amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad con Dios. Hay personas del mundo que uno toca decirles escasamente es cómo está, cómo le va, hacerles favores, pero con ellos no puede andar con ellos para ningún lado. ¿A quién le gusta, qué cristiano le gusta andar con una persona que dice groserías a toda hora? A nadie, porque es que un cristiano nacido de nuevo no dice groserías, ni les gusta escuchar las groserías, pero el que no es nacido de nuevo, él sí dice groserías y él comparte las groserías y vive el mismo mundo. Eso está demostrando que él no es salvo. Entonces, ¿qué necesita? Ir a la cruz, arrepentirse, pedirle perdón al Señor y comenzar una vida nueva en Cristo, porque para todo hay solución. ¿Cuántos están contentos por eso? Que no importa uno cómo esté, no importa qué tan bajo haya caído uno, hay Dios que nos ama, Él está listo para sacarnos del hoyo. Él dice en los Salmos, Él es el que te libera del hoyo. Porque hay veces usted puede estar muy bien ahorita, pero el diablo te puede engañar de tal manera y resultar en el hoyo. Y del hoyo tú no sales solo, del hoyo necesitas la poderosa mano de Dios. Y si tú le clamas, porque si tú no le dices nada, el Señor te deja en el hoyo. Por eso la Biblia dice, clama a mí. Clama, háblame, pídame. Y miren que el Señor aquí dice, vean, ustedes van a padecer, pero todos los que te persiguen, todos los que te insultan, todos los que te critican, todos los que te odian, todos los que van en contra de mi palabra. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que las llamas de fuego, ¿para quiénes son? Para los que no quieren conocer a Dios y para los cristianos, entre comillas, que no obedecen el Evangelio. No crea que porque usted ya le dicen cristiano se va a entrar al cielo. No se engañe. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, mire, Dios, usted no necesita vengarse, usted no necesita ir a matar musulmanes, ni a matar ateos, ni a matar personas, y más en esta época en que nosotros vamos a ser perseguidos, y estamos siendo perseguidos. Ahora, una cosa es la persecución y otra cosa es la prueba. La persecución es para todos. Y las pruebas también para todos. Pero hay dos clases de persecuciones. Hay persecuciones cuando usted está haciendo la voluntad de Dios y también hay persecución cuando uno está en pecado. Amén. Eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a ver en la primera de Pedro, aquí vemos por qué la gente nos ultraja y por qué posiblemente te van a atacar. En la primera de Pedro, capítulo 4, es posible que tú seas atacado incluso hasta por personas que vienen a la iglesia. Es muy posible. Si la misma palabra de Dios dice que los enemigos serán los de tu casa, y no solo se refiere a los de tu familia natural, sino también a los de la familia espiritual.
La Biblia dice, los que son carnales siempre van a atacar a los espirituales. O sea que si a usted un hermano lo está atacando, es porque el hermano está en la carne. Así de sencillo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, uno para poder terminar con el pecado hay que padecer. Una persona que fuma tiene que pedir la gracia para dejar de fumar, pero lo más probable es que va a tener unas ganas de fumar, pero como se las aguanta, sufre. Les voy a dar otro ejemplo. La carne hay veces coge hábitos que nos esclavizan, que nosotros incluso los aceptamos. Les voy a dar un ejemplo. El tinto, la bebida nacional, es buena cuando es moderada, pero las personas llegan a acostumbrarse tanto al tinto que hay personas que el día que no tomen tinto se vuelven neuróticas y se les vuelve casi una droga. Y donde quiera que llegan necesitan un tinto, pero es desesperados por un tinto. Tanto que los mormones consideran el café como pecado. El café no es pecado. ¿Sabe qué es pecado? Ser un esclavo del café. Porque una persona que necesita tomar tinto a toda hora, Dios lo compara con un drogadicto o con un alcohólico. Porque esa persona no es libre. O sea, esa persona no puede tomar la decisión de decir, hoy no quiero tomar tinto. ¿Por qué? Porque ya está esclavizado. Y ahí donde no tome tinto, se vuelve histérico, se enferma. Y él se cuenta que está preso en algo, pero la persona no lo ve como un problema. La persona lo ve como algo natural. Y por eso el Señor le dice a uno que no le dé gusto a su carne. Por eso es necesario el ayuno. Hay formas de mantener, por ejemplo, de tener una especie de vida en ayuno sin dejar de comer. Para una persona cuando es muy glotona, porque hay personas que tienen que estar comiendo las medias nueves, ¿cierto? Y tienen que estar comiendo algo entre comidas, y sobre todo se habitúan a ciertas cosas, a la empanadita a las 10, sí, comience con dejar de hacer eso, solamente desayune, almuerce y coma, y comienza ahí ya a educar su cuerpo, a decirle a su cuerpo que usted es el que manda sobre él, no él sobre ti. Y luego que tenga dominio sobre eso, ya puede comenzar a hacer un ayuno guiado por Dios. Pero si una persona comienza a hacer un ayuno así, sin ni siquiera tener ese control, eso dura un día, hermano. Al otro día dice, Señor, perdóname, pero yo tengo un hambre impresionante. La persona tiene que comenzar, la Biblia dice que eso es poco a poco. El ayuno no es aguantar hambre, el ayuno es decirle al Señor, Señor, yo no voy a comer porque yo quiero fortalecerme en tal cosa, y uno ora. El ayuno tiene que ir acompañado de oración, de alabanza y de palabra. O si no, se llama huelga de hambre. Y hay gente que le hace huelga de hambre al Señor. Señor, va a dejar de comer 20 días para que me haga el favor. Yo le dice, se va a enfermar y no va a recibir el favor. Porque hay que llevar con buena actitud. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los pensamientos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Miren cómo es importante la voluntad de Dios. Nosotros creemos que andamos en la voluntad de Dios, pero ¿sabe qué? Mire, usted pregúntele al Señor, dígale, Señor, yo hago tu voluntad. Él con toda seguridad le dice, no. ¿Por qué? Usted sale, hace lo que quiere, lo que sea. Usted estudia lo que quiere, trabaja lo que quiere, se casa con quien quiere, anda para donde quiere, se va para donde quiere, y usted a mí nunca me pregunta qué es lo que yo quiero que usted haga. Pero aún así usted quiere que yo le bendiga sus planes. Y Dios solamente bendice los planes de Él. Por eso en la oración Él nos dejó, Señor, y hágase tu voluntad. Pero ¿quién de nosotros oramos para decirle, Señor, qué quiere que haga hoy? No, ya uno tiene planeado de aquí a 3 meses todo. Ya uno tiene planeado. Ya, mire, ya aquí más de uno sabe qué va a hacer esta tarde. Y qué va a hacer mañana.
pero ni siquiera le ha preguntado al Señor, Señor, ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a los gentiles, o sea, la gente que no conoce al Señor, que andan en laxivias, malos pensamientos, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. ¿Cómo es el mundo? El mundo viene buscando cosas, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué va a gastar hoy? ¿Qué va a hacer? Ese es el mundo. El mundo solamente quiere darse gusto en eso. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nos van a ultrajar. Nos van a insultar. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, ¿Dios los va a juzgar? Claro. Y uno como buen cristiano, en lugar de ponerse uno a pelear con ellos, uno debe darles ejemplo. Mire, la gente se convierte más por el ejemplo que por las palabras. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hay un grupo de 10, que todos son terribles, y uno es transformado, los otros 9 le comienzan a hacer la guerra. Pero si el otro sigue radical, con el tiempo ya son no 9, sino ya son solo 8. Con el tiempo son 7, después son 6, después son 5, después son 4, hasta que posiblemente todo se convierta. Pero si hay uno que se convierte y lo llama a los otros 9 y hace lo mismo que él, ¿se van a convertir los otros 9? No. La Biblia dice que tú serás piedra de tropiezo. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Si usted todavía necesita estar tomando trago, no hable de evangelio a nadie. Quédese callado. La Biblia dice que el que vaya a tomar el nombre de Jehová quite toda iniquidad de su corazón, porque usted va a dejar más confundido a los demás que un tremendo. La Biblia dice, no haga nada en que su hermano tropiece, se ofenda o se debilita. Nosotros muchas veces hemos hecho cosas así, pero el mismo Espíritu Santo nos ha redarguido y nosotros hemos pedido perdón. ¿Y qué hemos hecho? Pues los ajustes. ¿Es verdad o no es verdad? Pero es terrible cuando pasan los años y nadie hace ajustes y todo va de mal en peor. Si usted va a invitar a una persona a la iglesia, que esa persona vea que usted tiene un cambio. O si no, no lo invite. Porque usted le va a hacer un daño a una persona. Y la Biblia dice, ay de aquel que sea tropiezo para uno de mis recién convertidos. El Señor usa la palabra pequeño, al recién convertido. Cuando vean, listo. De eso se trata. Eso es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Vamos a ir a Marcos 8:36. El diablo comienza a perseguir, pero él también ofrece. El diablo es astuto. Él dice, o te presiono o te ofrezco. Marcos, capítulo 8:36. Y eso es para todos. No crea que usted va a salir más vivo que el diablo. Hasta el mismo Jesús fue tentado por Satanás. ¿Cuántos saben? ¿El qué le dijo a Jesús? Arrodílleseme y yo le entrego todo. Le estaba ofreciendo al dueño de todo y que le iba a dar. Lo quería engañar. ¿Sabe que Satanás te ofrece cosas que tú ya tienes? Satanás te va a ofrecer cosas. Y la palabra arrodillarse no significa postrarse en esa parte, sino significa haga lo que yo le digo. Es eso. Haga lo que yo le digo. Y Él va a trabajar con todos. Y Él no rebaja. Él ve, por ejemplo, algo que el Señor me decía, mire, cuando tú tengas una necesidad, no se lo diga a la gente, pídamelo a mí. La gente no te va a ayudar. Yo sí. Pero cuando tú te lo dices a la gente, el diablo te escucha y el diablo es el primero que viene a ofrecerte algo a cambio de tu vida eterna. Y eso es lo que uno comete ese error. Usted pídele al Señor que Él le va a dar. Marcos 8.
versículo 36. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de sus padres y de sus santos ángeles. El diablo te va a ofrecer dinero a cambio de que tú abandones al Señor. Y el diablo no le dice, no, yo te doy esto, pero a partir de mañana no vuelva a la iglesia. El diablo no es bobo. El diablo hace como cuando la gente está buscando empleo, que llegan allá y vengan acá, paguen una platica, háganse un examen y vengan, estén en capacitación 15 días. La persona va reconvencida que va a entrar. A los 15 días le dicen no, no sirvió. Y cogen otros bobos otros 15 días y mantienen trabajando gente gratis durante todo el año. Él te va a ofrecer cosas. Él con el tiempo le va a decir a usted que no. Con el tiempo Él va a hacer cosas para que usted ya deje de ir a la iglesia. Por eso tú debes preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo mejor que quieres para mi vida? Por lo tanto, la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 28, que nosotros no debemos temer. Dice la palabra de Dios, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ¿cuántos creen en Jesús? Pero miren lo que dice acá, sino que también padezcáis por Él. Si usted no padece por Jesús, usted no está haciendo nada. Si una persona se consigue una pareja que vive por allá en la calle 250 y que dice que la ama con todo el corazón, pero es que no va porque es muy lejos, ¿será que es cierto que se aman? Eso es pura carreta. Dios nos va a pedir cosas que nos cuestan. ¿Sabe por qué Dios habla también de David? Porque David necesitaba hacer un sacrificio y una persona le dijo, yo le pongo el terreno, traiga usted el becerro. Y él dijo, no, yo no le voy a ofrecer a mi Dios algo que no me cueste. Yo le compro el terreno. ¿Cuánto vale ese terreno? Y compren el mejor becerro. Esa es la buena actitud. ¿Nosotros qué le ofrecemos al Señor? Nos cuesta madrugar. Nunca tenemos tiempo para Él. ¿Sabe que cuando el enemigo es muy astuto? Vayamos a Lucas capítulo 8, que eso lo hemos leído muchas veces, pero eso parece que uno no lo entendiera. Ahí también habla de las persecuciones y cómo el diablo lo saca de la iglesia. Y Él no lo saca de un día para otro, eso es de a poquito, como cuando un avión se desvía 1 grado. Al principio parece que no, pero con el tiempo está perdido. El 8:14 dice, la palabra de Dios, la que cae entre los espinos, estos son los que oyen la palabra, o sea, vienen a la iglesia, la oyen. Pero yéndose, o sea, mire, no siempre se quedan en la iglesia, se comienzan a alejar de la iglesia. Son ahogados por los afanes, o sea, tienen afanes, tienen deudas, tienen cosas por hacer. Las riquezas necesitan hacer dinero, que necesitan es plata. Los placeres de la vida y no llevan fruto. Si usted no padece por Jesús, usted no está haciendo nada. Si una persona se consigue una pareja que vive por allá en la calle 250 y que dice que la ama con todo el corazón, pero es que no va porque es muy lejos, ¿será que es cierto que se aman? Eso es pura carreta. Dios nos va a pedir cosas que nos cuestan. ¿Sabe por qué Dios habla también de David? Porque David necesitaba hacer un sacrificio y una persona le dijo, yo le pongo el terreno, traiga usted el becerro. Y él dijo, no, yo no le voy a ofrecer a mi Dios algo que no me cueste. Yo le compro el terreno. ¿Cuánto vale ese terreno? Y compren el mejor becerro. Esa es la buena actitud. ¿Nosotros qué le ofrecemos al Señor?
nos cuesta madrugar. Nunca tenemos tiempo para Él. Sabe que cuando el enemigo es muy astuto, vayamos a Lucas capítulo 8, que eso lo hemos leído muchas veces, pero eso parece que uno no lo entendiera. Ahí también habla de las persecuciones y cómo el diablo lo saca de la iglesia. Y Él no lo saca de un día para otro, eso es de a poquito, como cuando un avión se desvía un grado. Al principio parece que no, pero con el tiempo está perdido. Que dice que son los que caen sobre la piedra, que habiéndolo oído reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces, o sea, los emocionales. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, o sea, llegan las pruebas, llegan problemas económicos, emocionales, sentimentales, y se apartan. Ahí Dios está diciéndole aquí a cada quien: ¿es usted mi hijo realmente? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados. Y como le digo, la Biblia dice que vamos a tener pruebas. Vamos a Juan capítulo 16, eso es algo que usted cree que usted puede llevar un cristianismo ahí de chocolate con cruz de icopor, está muy equivocado. Esa es la iglesia tibia de ahora, ¿no? Esa es la iglesia que el Señor profetizó. La iglesia consagrada y la iglesia tibia. La iglesia consagrada se va, son pocos. La iglesia tibia se queda, son muchos. Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién es que uno tiene paz? En Jesús. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, o sea, crean, yo estoy con usted, yo he vencido al mundo. El asunto es que la gente no cree, y la gente se desespera. Tienen problemas económicos, se desesperan. Tienen problemas emocionales, se desesperan. Problemas sentimentales, se desesperan. Problemas espirituales, y no reciben ayuda y van a buscar ayuda en otros lados. La gente no confía en el Señor, o sea, no tienen fe genuina. Y cuando usted sea cristiano y comience a ver que las cosas andan mal, no piense que fue que se equivocó, porque hay gente que dice: no, desde que yo recibí al Señor me está yendo mal, eso me echaron del trabajo, eso me ha ido, sí, mi familia, mis amigos se alejaron, eso están que me atacan por todo lado, me están diciendo que evangélico, aleluya, están que me molestan por todo lado, eso mi papá y mamá me la tienen a rojo, me van a desheredar, que yo por qué me voy para allá, esas iglesias tan raras, que qué pasó. Porque es que todo eso va a pasar. Pero el Señor, mire lo que nos dice en su palabra en la primera de Pedro capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, no se les haga raro si están siendo perseguidos, no se les haga raro si su pareja lo abandonó, no se le haga raro si lo echaron del trabajo, no se le haga nada si lo están insultando, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero vosotros eres glorificado. O sea que si tú estás caminando en justicia, te van a atacar, te van a insultar. No le vayan diciendo a la gente: ya fue allá que lo robaron, que le quitaran la plata, ya fue allá que le lavaran el cerebro. Póngase a hacer algo, trabaje, que haga alguna cosa, es el bobo. Esas son palabras del diablo. Pero mire que uno también puede padecer por andar en pecado. Y dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como por malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, o sea, por chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo, ¿cuántos son justos?
Con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay que padecer, hermanos. Eso no es así como la gente le... ¿Sabe que hay gente que le gusta es cambiar de iglesia porque es que necesita que le hablen bonito? No, yo necesito que me hablen algo bonito. Eso es que es muy duro, el pastor es muy duro. No, es que eso es mucho garrote. No, es que eso no. No, la palabra es la palabra, hermano. ¿Sabe que yo quiero ser llamado grande en el reino de los cielos? Por enseñar la verdad. Yo no quiero llegar a tal, ¿y qué? Y hablándoles bonito a toda esa gente, ¿y qué? ¿Todos para el infierno? ¿Usted también para? La palabra es la palabra, la verdad es la verdad, pero la verdad duele. Pero la verdad nos hace, ¿qué? Libres. Porque nosotros necesitamos ser probados. En la misma primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todos necesitamos ser probados. Dios necesita saber quién es su hijo. Y por eso Dios mira mucho la actitud de nosotros. Nosotros cómo respondemos a los problemas, cómo respondemos a las presiones, cómo respondemos a la persecución, cómo respondemos en medio de la prueba. Ahí es que se conoce el verdadero cristiano. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, ¿cuántos aquí somos nacidos de nuevo? Para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Usted se volvió cristiano, es para tener una herencia en el cielo, no aquí. Pero Satanás le ha dicho más de uno: no, hágala acá. Dedíquese a trabajar, a hacer plata, mi hijo y mi hija, que eso es lo que usted necesita. La Biblia dice que no, es primero el reino de Dios y las demás cosas vienen por... Pero si hacemos la justicia, porque hay veces nosotros decimos solo el reino de Dios, pero no es el reino de Dios y su justicia. O sea, estamos en el reino, obedecemos las palabras de Dios y todo viene por añadidura. Pero si no obedecemos, ¿qué está esperando? O sea, ¿cómo le va a hacer usted un reclamo a Dios si la vida a nosotros no le agrada al Señor? ¿Cómo espera usted que usted sea que uno sea un demonio y que Dios lo esté bendiciendo? Dios no bendice a los demonios. ¿Cómo espera que Dios lo bendiga si usted no obedece la palabra de Dios? Porque Satanás lo llena de argumentos, lo llena de cosas. Porque a veces le creemos más al diablo que a Dios. Y que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. La prueba, según como tú tomes la prueba, de eso depende de dónde vas a resultar en el futuro. Hay mucha gente que en la prueba se raja, hermano. Muchísima gente en la prueba se raja. Y eso que no son pruebas terribles. Ese video que yo les mandé, cómo matan cristianos. Al final, al principio es una cosa hecha por computador, pero muy real a lo que le pasaban los cristianos. Le mataban los niños. Allá iban. A los otros cristianos los quemaban, los apedreaban, todo lo que les hacían. Aquí ahora el diablo le ofrece un empleo a alguien y le ofrece un yugo desigual y ya para afuera. Eso es suficiente. O sea, los cristianos de ahora son así, son débiles. No tienen claridad, no saben para dónde van. El diablo los tiene engañados en política, en deportes, en cosas. Yo no digo que eso sea malo, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su medida y cada cosa tiene su prioridad. Y la prioridad para nosotros, ¿quién debe ser? Dios, hermanos. Jesús, la obra. Ya Él viene pronto.
¿Y nosotros qué? Haciendo planes, ¿para qué? Para quedarnos. Haga planes para irse, no para quedarse. Porque los planes que usted haga, eso le va a pasar, eso le va a ocurrir. Romanos 8:28. Y Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Pero qué? No entiendo qué está pasando. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Todas, pero le cuento una cosa, solo los que aman al Señor, los que se aman a sí mismos, no las cosas no les ayudan para bien. Una persona cuando se ama a sí mismo, las cosas le van mal y te vi, me eché a 3. El que ama al Señor, no importa lo que esté pasando, y sigue adelante. Mire, la prueba más asombrosa es José. José lo vendieron sus hermanos. Ahora, ni siquiera José era culpable de nada. Todo lo que le hicieron a José fue por culpa del papá. Cualquier lo que hizo el papá, lo cogió de preferido. Y entre los hijos no pueden haber preferidos. Cuando una mamá o un papá tiene un hijo preferido, está haciéndole un daño terrible a su hijo. Primero está consintiéndolo, haciéndolo un monstruo, y segundo, resintiendo a los demás. ¿Cuántas personas hoy en día ni siquiera hablan con su papá porque su papá tenía preferidos? Y cuando está enfermo, vaya, dígale a su preferido, a mí usted cuándo me buscó. Después se preguntan que por qué los meten en ancianatos. ¿Qué sembró? Hay gente que todo es por sus hijos. No, mis hijos, es que es mis hijos. No, usted tiene, mire, le voy a decir algo. Los hijos son como una saeta. Usted es el arco. Usted solamente los direcciona, les muestra el camino, les muestra la verdad y les muestra la vida, que es Jesús. Usted los apunta hacia allá, los dispara hacia allá, pero la saeta coge para donde quiere. Yo he visto papás que levantan a sus hijos, gastan toda la fortuna en sus hijos. Les pagan universidades, le compran casas, le compran carros, le compran todo. Y cuando ellos llegan a viejos, ese que le compró todo, lo meten en un ancianato. Y a llorar allá, y yo me tiré toda la vida por mi hijo. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que usted tiene que dar toda la vida por su hijo? Usted tiene que dar la vida es por Jesús. Y enseñarle a su hijo a dar la vida por Jesús. Sí, ayúdelos, págueles, pero enséñeles. No les dé todo. Jesús muchas veces él decía, no solamente hay que dar un pez, hay que enseñar a pescar. La misma palabra de Dios dice, no le deis las perlas a los cerdos, no le dé cosas a la gente que es desagradecida. Si no le piden, no dé. Porque es diferente, mire, usted invite a almorzar a una persona que ya almorzó. A menos que sea un glotón, la cosa más impresionante, y tenga solitaria, se le come todo. Pero si él ya almorzó, él no va a comer. Busque una persona que tenga hambre, ese le va a agradecer. Cuando usted le da algo a una persona que él tiene, él no se lo agradece. Porque él no lo necesita. El que lo necesita sí, lo agradece. Nosotros cuando necesitamos de Dios, de todo nuestro pecado que tenía, entre más uno debía, más le agradecemos. Porque la Biblia dice que el que más debe, más agradece. Entonces él dice que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, cuando una persona quiere hacerte daño y usted le sirve al Señor, Dios te bendice. Si ustedes miran en Deuteronomio capítulo 23:5, dice la palabra de Dios que cuando Balaam comenzó a maldecir a los israelitas, el Señor les cambió la maldición. ¿Por qué? Por bendición. Y no importa lo que el diablo quiera hacer en tu vida, si tú eres firme con Dios, y no importa qué situación usted está pasando, Dios se va a glorificar en usted. Si le cree, pero hay gente que no le cree. Señor, yo le estuve pidiendo, usted no me ayudó, me tocó tomar esta decisión. ¡Pum! Te vi, Señor. No creyó. Nosotros tenemos que ser probados. Entonces, cuando vengan las pruebas, no hay por qué llorar.
No hay por qué ofenderse. No me debilito. Y verá que si yo hago esas cosas no me va a faltar nada. Dios va a mirar en la prueba tú qué actitud tienes con Dios. El diablo también te está mirando. Mire, yo les he dicho, hermanos, que hay veces a mí me llaman que está enfermo alguien en el hospital. Si usted me llama a mí llorando, pastor, que es que se está muriendo. Mire, el solo hecho de que usted esté llorando, usted está mostrando que su condición de fe es pésima. Y que Satanás se la está midiendo, está diciendo, este ya no se ha muerto y ya está llorando. Usted lo está sepultando. Usted tiene que mostrarle al diablo nada. Se está muriendo, pero el Señor está ahí, y mientras hay vida hay esperanza, y hasta que el Señor no diga la última palabra, yo no tengo por qué llorar. Eso muestra cómo es su fe. Están pasando por pruebas y a llorar, no, pastor, muy triste, yo no voy a la iglesia, tengo un problema terrible. No, hermanos, el diablo nos tiene calibrados. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios cuando tenemos problemas? Vamos a Santiago. El diablo dice, llore y póngase a hartar. ¿A quién le cree usted? Porque al que le cree esa es su verdadera fe. En el Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué es gozo? Alegría. Cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, yo no estoy gozoso porque es que me está yendo mal. Yo estoy gozoso porque yo no estoy solo, porque Jesús prometió que yo no iba a estar solo y que Él iba a estar conmigo en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en mis caídas, en cualquier exaltación, en todo Él iba a estar conmigo. Yo me gozo que no estoy solo, Él está conmigo. Porque yo si tengo a alguien a quien me ayuda, cuando uno no tiene nadie, pues ¿qué le a llorar? A llorar se dijo. Y dice la palabra de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, más la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, cuando usted tiene pruebas, usted tiene una buena actitud, usted confía en el Señor, a usted todo le sale bien. Pero si usted se pone a llorar, usted comienza a desesperarse, a hablar de su problema, a decir esto no tiene arreglo, y usted se rinde, usted perdió. Yo leí algo muy bonito, ¿verdad?, que escribió alguien en no me acuerdo quién es, que decía, si se va a rendir, que sea a los pies del Señor. Y esa es la actitud. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Que cuando uno se pone a llorar y a decir esto no tiene arreglo, es porque no es sabio. Entonces le está diciendo, mire, pida sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es ese temor de que me va a golpear, es ese temor reverencial, ese temor que se siente cuando la presencia de Dios llega. Cuando la presencia de Dios llega, a uno le da miedo, porque Dios es tan santo, 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 que Él incluso Él baja solamente con su presencia suave, porque si Dios bajara con una presencia poderosa, nosotros estallaríamos, porque la santidad de Dios destruye el pecado, y generalmente nosotros hay pecado, de alguna forma, de lo que sea, de mayor a menor grado. Hasta el que dice que no tiene pecado está en pecado de mentira y orgullo. Y la presencia de Dios, por eso hasta cuando una persona puede ser muy un orador, la cosa más impresionante, y se para en este lugar y no tiene la gracia de Dios, eso aquí queda petrificado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Le cree al Señor o no le cree? Hoy está con Dios y mañana está en el mundo. O usted le promete a Dios una cosa y mañana ya no la cumple porque se le presentó otra cosa mejor. Usted es inconstante.
Y la Biblia dice que usted no va a recibir cosa alguna. Si usted tiene un problema y se pone a llorar, Dios no le va a ayudar. ¿Usted cree que Dios se conmueve por las lágrimas de una persona? Él se conmueve cuando las lágrimas son de arrepentimiento. Cuando una persona llora por su pecado y de arrepentimiento, Dios se conmueve. Pero cuando uno llora de miedo por otras cosas, Dios no se conmueve. Toda la gente que ahorita está en el infierno, antes de ir allá, le lloró al Señor que no quiere ir allá. Y Él le dijo, no, usted a mí no me creyó demasiado tarde. Por eso yo escribí en mi palabra, búsqueme mientras pueda ser hallado. A mí me duele mucho tener que mandarlo allá, pero usted escogió demasiado tarde. El Señor dice, la vida, la muerte, escójala, sea inteligente y te aconsejo que escoja la vida. Ahora, si nos preparamos para las pruebas, entonces Dios nos va a bendecir. Si usted sabe que usted va a ser insultado, si usted sabe que posiblemente lo van a echar del empleo, posiblemente lo echen de la casa o su pareja se vaya a causa de que usted le sirva al Señor, o que usted pierda plata por servirle al Señor, ¿cuántos creen que Dios no lo va a bendecir, hermanos? Pero el incrédulo, no, yo no puedo, es que yo necesito, ¿y cómo pago esto? ¿Y cómo pago? ¿Y mis hijos qué? Y es que estoy peluche y no. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cuál es el Dios que tenemos nosotros? El Dios que yo conozco es el Dios que todo lo puede, el Todopoderoso, que incluso hasta cuando yo le fallo, Él me levanta instantáneamente porque yo le creo. Yo le creo. Y eso que mi fe no es muy buena, hermano. ¿Qué tal que mi fe fuera buena? Si mi fe es como un grano de mostaza y eso me ha permitido vivir bendecido y levantado y en victoria en medio de todo, en medio de caídas, levantadas, equivocaciones, de todo. Pero yo me considero en victoria porque yo no voy solo, Jesús está conmigo. Y yo no le creo al diablo cuando él me dice cosas. Cuando el diablo me dijo que me iba a matar, yo le dije, Señor, ¿cierto que no? Y él cayó por un tiempo, pero después me dijo, sí, usted no va a morir, y aquí estoy, hermanos. Esto es para los que creen, esto no es venir aquí a sentarse ahí a recibir un poco de palabras, ya, calmar mi conciencia, me voy para la casa. ¿Qué hay para qué hacer, diablo? ¿Qué hay que hacer? No, salga de acá, ¿qué hay que hacer, Señor? ¿Qué hay que hacer para ti? El tiempo es corto, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces no me ofendo, no hay por qué llorar, no me debilito, no dejo servirle al Señor, porque Dios cambia la maldición en bendición. Entonces no se rinda y no culpe a nadie. Imagínense, José, por culpa del papá, los hermanos lo odiaron, lo vendieron, lo metieron en la cárcel, le echaron la culpa de cosas que no tenían nada que ver. ¿Cuál fue la actitud de José? Excelente. Y fue tan excelente que llegó a ser casi el faraón. Y no solo llegó a ser el faraón, sino que Dios lo utilizó para que el pueblo de Israel no se muriera de hambre. Dios tenía un plan con él. Y Dios le mostró el plan a José mucho antes con sueños. Pero como él no estaba preparado, él ya se creyó. Dios me dijo que yo iba a ser el duro, que ustedes todos se arrodillaban delante de mí y qué tal, y todo le cogieron de bronca. Lo mismo que sucede cuando una persona a Dios le da un don espiritual. Dios le muestra a una persona algo y ya se cree profeta de la iglesia. Y entonces no se somete a la iglesia, no hace las cosas. ¿Y qué es lo que va a pasar con el tiempo? Que tiene su estrellada. Y si está bien fundamentado, pues sigue en Jesús. Pero si no, yo conozco cantidad de personas que se creían profetas, se creían pastores, se creían de todo y ahorita están en el mundo renegando de la palabra y de la Biblia. Porque no estaban preparados. Fue tan buena la actitud que cuando él jamás le echó la culpa a nadie. Él nunca le echó la culpa a nadie. Y cuando ya estaba preso, que lo llamó el faraón, que le dijeron, oiga José, dice que usted tiene unos sueños. Él ya no dijo yo. Él dijo, no, es que no soy yo, es que es Dios. Pero al principio comenzó a decir, yo oré por ese y lo sané. Yo a ese, mejor dicho, lo evangelicé y lo convencí que recibiera a Jesús. No, el que lo convence es el Espíritu Santo, el que sana es Jesús. Ese don que yo tengo, que Dios me dio porque yo soy muy bueno, no. Los dones Dios no se los da a las personas buenas, Él se los da a quien Él quiere y como Él quiere. Y es más, dice que escoge de lo más vil y menospreciado.
O sea que requisitos para tener dones espirituales no es ser una excelente persona. Es una persona que le está creyendo al Señor, pero que Dios dice, me voy a glorificar, voy a coger este que es una grosería y voy a hacer en tantos años una persona que va a ser usado por mí. En eso, ¿saben qué glorificamos nosotros a Dios? En que la gente vea un cambio, no solamente físico, sino en nuestro corazón. No solo que dejamos de hacer cosas malas, sino cómo tomamos la vida y cómo aceptamos las pruebas cuando llegan. ¿Cómo somos cuando nos corrigen? ¿Cuándo somos cuando nos equivocamos? ¿Cómo somos cuando fallamos? Eso es lo que Dios está mirando en el corazón de cada persona. Eso no es venir aquí a sentarse y oír palabra o servir y no hacer nada malo. Dios está mirando es, ¿tu corazón le pertenece o a quién le pertenece? Esa es la verdadera palabra. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, y ya terminamos con este, se alargó un poquito, pero bueno, alcancé a terminar todo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios tiene muchas promesas para nosotros, en especial para los que le servimos, pero si tú comienzas a decaer, todas esas promesas se pierden. Dios dijo, al que a mí me sirve, yo lo honraré. El trabajo de Satanás es sacarte, pero tú lo decides. Tú no puedes decir, no, es que no puedo, no. El diablo te va a ofrecer muchas cosas. ¿A quién le crees? Dios te va a decir cosas. Y más en caso en que usted le ha prometido cosas a Dios. Hay gente que es más inteligente que dice, pastor, yo todavía no me meto porque yo ahorita no me puedo comprometer, pero hay gente que se comprometió y dejó botado todo. A mí no me dejaron botado nada. Dios es el que está diciendo, tú me servías a mí, no al pastor. Y usted me prometió. Cuando yo ungí aquí a las personas que iban a servir, yo les dije, vean hermanos, si usted no le va a poder cumplir al Señor, no pase. Porque es mejor que no pase, no trate de quedar bien con la gente. Porque hay gente que pasa como por quedar bien, pasársela de espiritual. No, sea sincero con Dios, no, yo no tengo tiempo, ¿para qué voy? ¿Para qué daño allá? Yo no tengo tiempo. Y Dios dice, no hay problema, tranquilo, cuando tenga tiempo, te dedicas a mí. Dios no está presionando a nadie para que sirva, ¿me están entendiendo? Pero sean inteligentes, si no tiene tiempo, no se meta y deje que uno que sí tenga tiempo, o por lo menos deje que nosotros sepamos con quiénes podemos contar para hacer un buen trabajo, que es diferente, no hay condenación, nos seguimos amando, todo igual. Pero nos dejan trabajar mejor si son sinceros con nosotros y son sinceros con Dios. Pero ¿cómo van a hacer que uno ore por ellos? Pues sí, prometo servir al Señor, así esté enfermo, así esté como esté, yo sigo, Señor, porque yo te amo y te seguiré hasta la muerte, y no se cumple. ¿Por qué las cosas no salen bien? Porque la palabra de Dios se cumple. Mejor que no prometa y no que prometa y no cumpla, porque Dios lo toma personalmente. Él dice, ¿por qué he de destruir la obra de tus manos? Todo el que le sirve al Señor es bendecido, pero va a tener que pasar por pruebas, va a tener que pasar por cosas, pero va a tener que confiar en el Señor. Pero si la persona no confía en el Señor, eso, mire, tarde o temprano, hermanos, usted va a ver la consecuencia de lo que es no creerle al Señor. Y después no le eche la culpa al otro. No es que yo perdí esto por fulanito, que por merengano, no. Usted ahí también tiene la culpa. Cuando los hijos andan mal en la casa, uno le va echando la culpa a los hijos. Si el esposo está mal, le echa la culpa al marido. Si la mujer está mal, uno le echa la culpa a la esposa. Pero la verdad es que ahí todos son culpables, porque Dios no es injusto. Es que, Señor, yo estoy mal por ese marido que me dio. No, yo no se lo di, usted lo escogió. Que mis hijos y tal, usted no los obligaba a ir a la iglesia. Usted los dejaba que hacían lo que se ve, porque pobrecito el niño.
Él estudia toda la semana, él está cansado el domingo. Dios le va a pedir cuentas a uno de cada una de esas cosas. Esa es la verdadera fe, seguir al Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? La Biblia dice que le sirva a Dios y tendrá todo lo que quiera. Restablezca su comunión con Dios, pida perdón, deje el yugo desigual, deje el pecado oculto, ore, comience a orar, comience a diezmar, ¿sí? Comience a perdonar, deje la amistad con el mundo y no busque ayuda en el mundo, porque la gente que busca ayuda en el mundo y no de Dios va a perder. Y con ese terminamos, Isaías 31:1. Dice la palabra de Dios: hay de los que descienden a Egipto. ¿Quién es Egipto? Hay los que van al mundo por ayuda y confían en caballos y sus esperanzas ponen en carros. O sea, que es que yo tengo una palanca aquí, que conozco un tipo que tiene mucha plata allá, que es que esto, ¿cierto? Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras, y se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Los egipcios hombres son, o sea, los del mundo hombres son y no Dios, y sus caballos, sus carnes y no espíritu, o sea, sus cuentas bancarias, sus influencias, sus posiciones, si no son espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos a ellos desfallecerán a una. Confíe en el Señor, no se ponga a creer en los demás. Dios es nuestro líder. ¿Cuántos saben que Dios es celoso? Amén. Si usted comienza a buscar ayuda en el mundo, ya usted, Dios le dice, ya no le ayuda a usted y ahora ese le va a ir mal. ¿Cuánta gente vive esperando palancas y cosas y que no, que es que un negocio allí, que es que apareció el otro y tal? Pues, mire, su vida es solo pobreza, pobreza espiritual, emocional, sentimental, económica y física. Eso es consecuencia de la maldición de no confiar en el Señor. ¿Tenemos que confiar en el Señor o no? Es por nuestro bien. Él es bueno, Él es el que está haciendo un pacto con nosotros. Nos está diciendo: yo pongo 100 millones, ponga 10 pesos, ¿quiere o no? Déjeme pensarlo, si no, Señor. No, Señor.